Una de las cosas fundamentales en la física es la medición. Y cuando uno justamente realiza una medición, no sé por qué me aparece esa cosa. Uno lo que necesita es un instrumento de medición y además un método de medición. Entonces, cuando uno realiza esa medición, la forma de expresar medición va a ser colocándolo de esta forma, donde el Z que aparece como una raya encima, es lo que dijimos, el valor representativo. Acá tenemos un signo que es más menos, lo que se llama el error o la incerteza. Y además que hay que colocar, como siempre, para todo medición en física, la unidad correspondiente. Para las próximas inconvenientes, este valor representativo va a ser el que de diferentes maneras nosotros lo vamos a obtener y es lo que vamos a ver en esta clase. Fíjense que la manera esta de expresarla nos dice que el valor de la medición está dentro de un intervalo que va de este valor Z menos la incerteza a Z más la incerteza. Por supuesto que este valor, digamos, la incerteza, va a depender de las limitaciones que tenga tanto los instrumentos como el método de medición y además de la teoría asociada que tiene. Entonces, ustedes seguramente hoy habrán visto que estos errores se pueden clasificar en sistemáticos. Voy a hacer un rápido repaso, donde están las incertezas teóricas que tienen que ver justamente con el tipo de teoría, ecuación que se utiliza para determinar un volumen. Por ejemplo, si yo quiero determinar el volumen de un cilindro, uno sabe la fórmula matemática, pero probablemente esa fórmula no sea la adecuada para determinar el volumen del objeto, que para nosotros es cilíndrico, pero podría no ser un cilindro perfecto. Las introducidas por el instrumento, que vamos a ver con detalle y lo vamos a analizar cada uno de los aspectos. Las incertezas también las ambientales, porque si la temperatura en el laboratorio donde yo estoy haciendo una medición se modifica, eso podría llevar a que esa medición también se modifique, debido a que los instrumentos tienen una cierta, como se llama, deriva debido a esa temperatura que se modifica. Y además los de observación, que tiene que ver con la observación de lo que se llama paralaje, que cuando yo miro un objeto de frente, lo veo de una cierta forma. Si lo miro desde más arriba o desde más abajo, puedo tener ese tipo de errores. Y después están las estadísticas y aleatorias. Entonces dijimos nosotros, más que nada yo me voy a centrar en lo que son las introducidas por el instrumento. Entonces hay uno que es de apreciación, es decir, yo puedo apreciar a lo que es la mínima división con la que puede resolver el instrumento de medición. Y además, dependiendo del tipo de división que tiene mi instrumento, a muchas veces, y dependiendo de la agudeza del observador, puedo llegar a ver hasta la mitad de la división. Si a mí me dicen que la división de una escala es del milímetro, y una persona con una buena visión podía llegar hasta distinguir hasta la mitad del milímetro. Sin embargo, otra con más dificultades, por ejemplo, uno que tiene astigmatismo, que
no ve correctamente las rectas que son paralelas, probablemente va a tener más inconvenientes. Entonces, dependiendo del tipo de instrumento, su escala, su división de la escala, la agudeza del observador, va a ser lo que llamamos el error de apreciación. Sobre esto vamos a volver más adelante para aclarar ciertas cosas. Y de exactitud, porque depende del error absoluto con el cual ese instrumento ha sido calibrado. En los laboratorios es relevante la calibración de todos los instrumentos de medición. Yo los invito a que hagan la experiencia, a que tomen diferentes reglas y de diferentes materiales y que constaten a ver si, por ejemplo, 1 centímetro son exactamente iguales en esas reglas, 1 milímetro también, o 10 centímetros son, también coinciden. Entonces, por ejemplo, en la facultad, cuando ustedes el año que viene cursen alguna de las materias, por ejemplo, materiales, las prensas con las que se hacen ciertos ensayos a unas probetas de hormigón tienen que ser calibradas. Hay otros instrumentos que también requieren de la calibración, que muchas veces tiene que venir una persona con un patrón adecuado o con un método para esa calibración, o a veces directamente el operador puede hacer ese tipo de calibración. Y por otra parte, de interacción, que es debido a la interacción del método de medición con el objeto a medir. Supongamos que ustedes tienen un recipiente que tiene 1 litro de agua y ustedes le colocan un termómetro. Es el agua, está a 20 grados centígrados y su termómetro, temperatura ambiente, de Formosa habitual, pongámosle 30 grados. Al introducir la masa del termómetro en esa masa de agua, y seguramente habrá alguna modificación de la temperatura de ese litro de agua, pero va a ser casi despreciable. Ahora, si ustedes ese mismo termómetro quieren determinar la temperatura de un recipiente que tiene pongámosle, 3 centímetros cúbicos de agua, y entonces ahí sí va a influir que la masa que estoy colocando y la temperatura a la cual estoy colocando. Y va a modificar la temperatura del agua. Entonces, eso es un error debido a la interacción del método de medición, en este caso el instrumento, con el objeto a medir. Y de definición, cuando yo tengo algún objeto, que por ejemplo quiero medir, y sus bordes no son bien definidos. Por ejemplo, yo les invito a que pidan, por ejemplo, el largo, el ancho y el espesor de un ladrillo con una regla. Cuando ustedes vean ese ladrillo, en general, muchos de ellos tienen los bordes que no son bien redondeados, que tienen problemas, inclusive a veces les falta una parte del borde. Entonces, ¿cuál es el largo que uno puede decir que sea representativo de ese ladrillo? Entonces, fíjense que estos errores, que en realidad nosotros llamamos los nominales, cuando uno quiere, si tiene todo este tipo de errores, de apreciación, de exactitud, de interacción, de definición, el error que va a tener esa medición va a ser la suma de cada uno de esos errores y la suma de cada uno de esos errores al cuadrado o incertezas al cuadrado. Por otra parte, ustedes vieron hoy lo que es el error absoluto, que justamente es que el valor representativo, que es el Z,
con una rayita arriba, que es el valor de la medición menos el valor representativo, eso me da el error relativo, el error absoluto. El error relativo es la incerteza dividido z raya, lo vamos a llamar ahora de ese nombre, y el error relativo porcentual, que es el error relativo que teníamos anteriormente multiplicado por 100. Ahora, cuando uno quiere expresar el resultado de una medición, una de las cosas que tiene que tener en cuenta son las cifras significativas. Es decir, tienen sentido físico. Es decir, solamente deben incluirse las cifras que tengan un significado experimental. A esas cifras se las denomina cifras significativas. Y además, esas cifras significativas significa que yo puedo asegurar que conozco el resultado de esa medición con una exactitud aceptable. Entonces, fíjense, supongamos que nosotros tenemos un termómetro que mide, fíjense, hasta las décimas de grados centígrados. Y resulta ser que cuando expreso el valor representativo de esa medición, me colocan 26,25 centésimas de grado o 32,245 milésimas de grado, siendo que el termómetro solamente se puede apreciar hasta ¿quién? Hasta las décimas de grado. Entonces, si uno ve en un reporte de alguna medición que escriben eso, dice, bueno, obviamente está mal expresado esa medición. Entonces, las cifras significativas no tienen como dice, hay una relación fija con la posición de la coma decimal. Es decir, no siempre el resultado de una medición tiene que tener una o dos lugares después de la coma. En lo que sigue, nosotros vamos a ver, en realidad, cómo uno determina la cantidad de cifras significativas de una medición. Por otra parte, la cantidad de decimales que tiene ese valor muchas veces va a determinar del instrumento utilizado para medir. Y, no sé por qué no me parece. Y el número de cifras significativas de un resultado es el mismo independientemente de las unidades con las cuales uno lo expresa. Entonces, dada una cantidad, ¿cuántas cifras significativas tiene? Por ejemplo, las ceros que yo tengo a la izquierda de una expresión no son consideradas como cifras significativas. Por ejemplo, la longitud de un objeto es medido con una regla que se aprecia al milímetro. Y entonces, fíjense, me dicen, la cantidad obtenida de es igual a 4,3. En este caso, este va a tener ¿cuántas cifras significativas? Tiene 1,
y 2 cifras significativas. Fíjense, si se expresa ese valor en metros, D, que es 4,3 centímetros, pasa a ser ¿cuánto? 0,43 metros. Y en este caso también, este tiene que 2 cifras significativas. Entonces, si teníamos 4,3 centímetros, acá seguro uno decía, bueno, tengo dos números, 4 y 3, esos dos seguro que van a ser cifras significativas. En este valor que me dice 4,3, me está diciendo que con el método de medición yo puedo apreciar hasta qué, hasta las décimas del centímetro, es decir, ¿hasta quién? Hasta el milímetro, como justamente me decía el enunciado, que la regla aprecia hasta el milímetro. Ahora, si es el mismo valor, yo lo expreso en metros, fíjense que acá me pareció 0,043, que acá, si bien tengo estos dos ceros que están a la izquierda, los ceros a la izquierda no son cifras significativas, entonces la cantidad de cifras significativas van a ser dos, que van a ser el 4 y el 3. Y en ambos casos estoy diciendo que yo tengo certeza del resultado ¿hasta qué? Hasta el milímetro. Por eso es que muchas veces uno, este valor que es 0,043, utiliza para expresarlo la notación científica. Y en este caso es como que queda mejor establecida la cantidad de cifras significativas. 0,043 metros es 4,3 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces acá no tengo ceros a la izquierda, y acá sí, con toda seguridad puedo decir que el número de cifras significativas es 2. Es decir, teníamos los ceros a la izquierda, veamos los ceros a la derecha. Cuando los ceros figuran como parte verdadera de la medición, uno puede decir que sea significativo. ¿Por qué? Porque si uno dice que algo pesa 1 kilogramo, la única cifra significativa es 1. Pero uno puede también escribir que esto pesa 1,00. En este caso, esto tiene 3 cifras significativas. Lo que me dice acá es que justamente yo puedo apreciar hasta qué, hasta las centésimas del kilogramo. Es decir, hasta, si tengo kilogramo, hectogramo y decagramo. Yo puedo apreciar hasta los decagramos. Entonces, el 1, el 0 y el 0 son cifras significativas. En este caso, fíjense, lo que me está diciendo es que yo tengo una balanza graduada en kilogramos. No puedo ver más de, o sea, voy saltando de kilogramo en kilogramo. Sin embargo, acá, esto me está diciendo una balanza graduada en centésimos de kilogramo. Centésimos de kilogramo es lo mismo que decagramo. Ahora, cuando no son significativos estos ceros, por ejemplo, cuando estos ceros que está acá podrían no ser significativos, es cuando los ceros figuran como últimas cifras de números enteros, cuya única función es especificar la posición del punto decimal. Entonces, ¿qué significa eso? Supongamos la velocidad de la luz. Que tenemos esta expresión que son 300.000 kilómetros sobre segundos. ¿Y cuántos son? 300.000, ¿cuántos millones? No sé. Tenemos un 3 seguidos con varios ceros, metros sobre segundo. Entonces, en este
en este caso, fíjense, si uno va contando la cantidad de cifras que tiene acá, números, son 9, y no todas esas cifras van a ser significativas. Si nosotros expresáramos este valor con notación científica, ¿qué me quedaría? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, en general, para evitar cualquier tipo de ambigüedad, cuando uno a veces expresa notación científica, ¿ves? Con todos estos ceros acá, podría llegar a expresarlo con 3 cifras significativas. ¿Estamos hasta acá? Entonces, vamos a ver ahora un ejercicio, en los cuales, en el primero, nosotros tenemos el valor que es 4,028. Entonces, utilicen el chat y me dicen cuántas cifras significativas tiene el primero. El A puede ser 4, profe. El 4. A ver, 4, perfecto. 4 cifras significativas. Y el segundo tiene, a ver. 5. El segundo, 5, profe. dicen 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ese es 4. Ahora, este 0 que acá, ¿es significativo o no es significativo? ¿Cuál, profe? No. Este 0 que está acá, ¿es significativo o no es significativo? El que está acá a la izquierda, el 40,3. No, el que está totalmente a la derecha, el que está después de 5. Ah, sí es significativo porque está a la derecha. Y podría ser significativo o podría no ser significativo. Si a ustedes le dicen que midieron eso con una precisión, digamos que la balanza que tienen va hasta los centésimos de kilogramo, no es significativo. Sin embargo, si midieron con una balanza que va hasta la milésima de kilogramo, sí va a ser significativo. Entonces, para que sea significativo o no sea significativo, va a depender de qué. Del tipo de instrumento y del error de apreciación que va a tener digamos, el instrumento que yo estoy utilizando. Por eso es importante, en alguno de los, yo ahora está la guía, pero les voy a poner algunos ejercicios adicionales tipo encuesta, que lo que van a tener que ver es analizar el enunciado para decirme si es significativa o no es significativa. ¿Está claro eso? Sí, profe. Si la balanza con la que mide determina hasta milésimas de gramo, es 5 cifras significativas. Si la balanza con la que determina es hasta centésimas de kilogramos, entonces son 4 cifras significativas. Ahora, 1190 kilómetros, uno puede decir, bueno, este 0 podría ser significativo como podría no serlo. Estamos en la misma situación anterior. Va a depender de cómo yo estoy determinando. Ahora, si yo tengo 0,001 gramos, ¿cuántas cifras significativas voy a tener? Tiene 3. Tiene 3. Tengo 1, tengo 3, ¿qué más tengo? 1. Solamente 1. ¿Por qué? Porque dijimos que los ceros que están a la izquierda, todos estos ceros que están a la izquierda, no son significativos. ¿Sí? Perfecto. Ahora. Profe, una pregunta. Decimal antes de que sea el número 0. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. El ejercicio C, ¿por qué el 0 no es puede o no ser significativo? Porque no es lo mismo decir 1190 kilómetros que decir 119 kilómetros, o sea, es significativo el 0 sí o sí. Y depende, una cosa depende de con qué vos mediste.
Si vos medís con algo que vos tenés precisión hasta del kilómetro, y seguro es significativo. Ahora, si vos medís algo que tiene una precisión de los, sería acá, los centésimos de, después de kilogramos que viene, megametro. Entonces podría no ser significativo. Ok, gracias. Siempre va a depender de con qué vos estás midiendo en este tipo de casos. Lo mismo va a pasar en este caso, fíjense, que podría tener dos cifras significativas, porque estos dos ceros de acá adelante no me interesan, pero que este sí y este sí, dos cifras significativas. Pero podría ser que este cero en realidad alguien lo colocó, pero con lo que yo medí no tiene sentido este cero de acá. Entonces sería una cifra significativa. Y en este caso, en general dijimos que cuando tenía muchos ceros, vamos a hacer que íbamos a expresarlo en notación científica. En notación científica, ¿cómo sería? 1, y vamos a colocar dos dígitos después de la coma, 1,20 por 10 a la ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,20 por 10 a la 6, y esto va a tener 3 cifras significativas. ¿Está? Perfecto. Bueno, entonces, ¿ustedes recuerdan notación científica? Eso, sí, el módulo introductorio, así que ya lo saqué del módulo introductorio. ¿Cómo expresamos en notación científica pura? Es un valor, valor A por 10 exponente B. El valor que esté, la cifra que está acá, el módulo de eso tiene que estar entre 1 y 9. Es decir, acá no puede aparecer 0,12. Eso no es notación científica. Tiene que ser 1,3, 4,5, 9,6, etc. Y B es un... Bueno, ¿cuánto me queda? Continuamos después en el mismo. Entonces, directamente, fíjense, lo que tenemos con la notación científica es que esto es compacto, es simple de operar y sirve para realizar comparaciones de diferentes órdenes de magnitud. Entonces, lo dejamos acá y ahora retomamos en un ratito, porque está seguro que se corta. ¿Está? ¿Alguna pregunta mientras se corta?